Bien, Beto, ¿te parece iniciar? Ahí está. Bien, ahí va a dar Muy buenas la... noches a Ah, eso. todos. Justo. Es un placer poder recibir a tanta cantidad de interesados en la actualización de las reglas Buenas. del atletismo mundial. Les pedimos por favor que Estamos, mantengan los micrófonos silenciados. Beto, voy a mutear a todos. Habilita tu micrófono, ¿sí? en este momento tenemos más de 150 personas conectadas. Realmente es muy importante que un número de este tamaño sigan estas alternativas. Quiero felicitarlos por la presencia, el interés para vivir el conocimiento de las nuevas reglas o la modificación de las reglas actuales en vigencia. También quiero pedirle, a fin de tengamos en nuestro registro, que coloquen en el chat cada uno nombre, apellido y país, de manera de que quede grabado y cuando hagamos la degrabación podamos registrar todos los presentes en el día de hoy. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Diego Dadín especialmente por esta colaboración para brindarles a ustedes la actuación, lo mismo que los destacados eh, jueces internacionales que en este ciclo de actualización de las reglas van a brindarnos en estos días. Como ya le habrá dicho Diego, esto será sucedido por una charla en inglés para Guyana y Surinam y posteriormente en portugués para Brasil, de manera tal de facilitar la comprensión de esta transmisión de la actualización de reglas. Muchísimas gracias y adelante, Diego. Bien, gracias Beto. Como siguiendo la dinámica del otro día, vamos a impartirlo entre Marcia Camila, perdón, de Chile y quien les habla, de Argentina. Va a comenzar Marcia. Perdón, Marcia, por, por olvidarme de ti. No, Muchas ella, No hay gracias. problema, muchas gracias. ella nos está dando una mano muy importante en la capacitación en español y ella también junto a Irwin Medina de Colombia van a colaborar para la inglesa, así que es un trabajo en equipo muy bueno. Bueno, Marcia, para no perder tiempo y hacerle perder tiempo a la gente, ya que hoy es un poquito más largo que que el otro día, vamos a comenzar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Vale, vamos. Dame un segundo. Tiki, tiki. Ahí estamos. Bien, entonces, siguiendo con lo que comenzamos el día martes, vamos ahora, tenemos en varias reglas que el término ya no va a seguir siendo, no va a hablar World Athletics de jueces, sino que va a hablar de umpires. Es una corrección terminológica integral en la que vamos a encontrar varias veces la palabra umpires para referirse a los jueces, oficiales, jueces auxiliares, etcétera. Con respecto al calzado, como lo mencionaba Diego también el día martes, tenemos que los atletas pueden competir con pies descalzos o con zapatillas de atletismo en uno o en ambos pies, pero los atletas deben cumplir todas las normativas reglamentarias respecto al uso, por supuesto que tienen que estar aprobadas por el consejo. Bien.
Tenemos en el reglamento técnico 4.3, 4.4 y 7.3 que cambiamos la palabra simultánea por la palabra concurrente. Entonces, ahora vamos a encontrar pruebas concurrentes directamente del reglamento y esto va a tener que ver em, bueno, aquí dice, la situación en la que un mismo atleta está inscrito y ratificado en más de una prueba a la vez, una carrera y un concurso, una carrera de relevos y un concurso, etcétera. Ya no hablamos de simultáneo, ahora hablamos de concurrente. Bien, lo que sigue es respecto a se agrega el tema de que sea también una ronda de clasificación. Entonces, tenemos que las rondas de clasificación tanto para pista como para campo, en este caso las protestas respecto de la conducción en una ronda de clasificación, tenemos los 30 minutos desde la comunicación de la decisión por parte del juez árbitro y posteriormente 30 minutos desde el anuncio del resultado oficial de esa ronda de clasificación. Repito, tanto para pista como para campo. Como por ejemplo, tenemos una prueba a las 12 del día. La publicación del resultado de esta prueba fue a las 12:15 del día. El reclamo al juez árbitro fue a las 12:45. El juez árbitro dice, establece su decisión a las 12:50. Comunicación, decisión del juez árbitro al reclamante posible por el Centro de Información Técnica. Recordemos que si no es posible realizarlo verbalmente por parte del juez árbitro al equipo, al atleta, esto se debe hacer mediante el SIT o el TIC y debe ser lo más rápido posible. Y esto fue a las 13 horas. Y la apelación ante el jurado de apelación tiene, por supuesto, los 30 minutos, que sería desde las 13 horas hasta las 13:30 horas. Bien, ¿me permitís agregar algo, Marcia? Por supuesto. Bien, ustedes se acuerdan que el reglamento antes decía que se tenía 30 minutos desde la decisión del juez árbitro, pero lo más adecuado terminológicamente es lo que hizo ahora World Athletics. ¿Por qué? Porque a partir de cuándo es imponible una decisión, a partir del que reclamó, sea el atleta o alguien en su representación, se entera de la decisión, sea en forma directa, verbal, por el juez árbitro o a través del Centro de Información Técnica. Entonces, recién a partir de ahí se contabiliza la media hora que nos dice el reglamento. Y esto tiene importancia porque puede hacer que por una cuestión formal se acepte o no se acepte una apelación, porque si la apelación es extemporánea, no se va a pasar a tratar el fondo, directamente se va a rechazar in limine por ser extemporánea justamente. Y en esto también es muy importante que nosotros como árbitros registremos en la hoja de resultados a qué hora exactamente comunicamos la decisión a las partes interesadas. ¿Sí? Avanzamos. Muchas gracias, Diego. Bien, en lo siguiente nos habla de la ropa en marcha que no me aparece completo, Diego. A ver, para. Ahí está. Pero bien, el tema es que se permiten mallas largas ajustadas a las piernas y esto en verdad aclara lo que ya se venía haciendo de antes, pero ahora ya está normado, ya está reglamentado. Se permiten también tiras adhesivas que sean aceptables, pero, como dice ahí en un principio, que no impida la visión clara o completa de la zona de rodilla. Bien, mallas ajustadas, calzas, leggings son aceptados. Bien, ahí avanzó. Sí, te iba a aclarar que para Argentina son calzas. Dale, sí, está bien. Sí, acá también. Bien, tenemos estos ejemplos que aparecen aquí en pantalla, aclaran las posibles consecuencias de recibir una tarjeta amarilla en una prueba de relevos. En el caso uno tenemos que el atleta A
recibe una tarjeta amarilla en una prueba X. Por ejemplo, en un lanzamiento de disco, le mostraron una tarjeta amarilla. El mismo atleta A recibe una tarjeta amarilla en relevo y la consecuencia sería, para el atleta A de forma individual, estaría con tarjeta roja, ya que son dos tarjetas amarillas, y en el caso del relevo, estaría descalificado el relevo porque se juntarían dos amarillas, independiente que el atleta lo haya tenido en una prueba individual y luego en el relevo. En el caso 2 tenemos el atleta A tiene una tarjeta amarilla en una prueba individual y el atleta B tiene una tarjeta amarilla en el relevo. Aquí no tendría consecuencias individuales ni en relevos. Y en el caso 3 tenemos que el atleta A tiene una tarjeta amarilla en la prueba individual, el atleta B tiene una tarjeta amarilla en relevos y el atleta C tiene una tarjeta amarilla en la misma carrera de relevos que se corrió. ¿Cuál sería la consecuencia? Que el relevo estaría con dos tarjetas amarillas, por ende se le sacaría tarjeta roja y estaría descalificado. En cambio, en las pruebas individuales podrían seguir compitiendo porque ninguno de los atletas está acumulando dos tarjetas amarillas de Bien. forma individual. Marcia, solo aclarar algo, que esto no es una reforma de las reglas en sí. La regla se mantiene incólume, se mantiene tal cual viene estando hace varios años. Lo que hace World Athletics acá en el texto verde es aclarar un caso que siempre nos generaba, tres casos, con tres ejemplos puntuales, casos que siempre en la práctica nos generaban dudas y provocaban discusiones. Entonces, acuérdense que el texto verde, si bien nos regla, a veces es aclaratorio de cuestiones que pueden generar dudas. Simplemente eso. Vale, Diego, gracias. Un Ahí momento. va, un segundo. Sí, sí. Sí, Ahí sí, está. tranquilo. Que no sé si estoy pegada yo o el tuyo. No, no, es que estoy admitiendo gente mientras tanto, por eso. Dale, tranquilo. Bien, a continuación, lo que habla el texto verde de esta regla es para dejar claro el requisito de que ninguna parte de los tacos de salida deberá sobrepasar la línea de salida. Y esto incluye la estructura. Lo que sale en pantalla, el caso del bloque central. Entonces, la imagen es lo que no debería suceder en una competencia. Bien, ninguna parte del taco va a tocar la línea de salida, ni va a sobrepasarla. Bien, por ahí aprovechando la foto y siendo que estuviste en ese mundial, Marcia, podés explicar que un poco por arriba qué es lo que pasó ahí, que no se debió a un error esto que estamos viendo, porque si no parece como si fuera un error. Sí, bueno, este atleta, el taco, la estructura del taco, en este caso la parte del medio, si él la colocaba detrás de la línea, él eh, no adoptaba la posición en la que él había estado practicando en la zona de calentamiento y el juez árbitro en ese momento decidió que él podía sobrepasar por un tema de seguridad, porque él con el taco tan atrás no estaba saliendo bien, Se no daban dos, lograba, se aunque daban acercara dos, el bloque lo más posible adelante. claro, se daban dos cuestiones acá. Lo que dice Marcia tenía una forma muy poco ortodoxa de partir este atleta, súper comprimido. La verdad, fíjense ahí que se ve el pecho súper comprimido contra las rodillas, muy poco ortodoxa. Y la decisión del juez árbitro en ese momento fue bastante complicada para él, pero merituando todo y sobre todo la cuestión de que los mismos tacos de partida no estaban disponibles en la zona de entrada en calor y solo para las series, porque no se habían dado cuenta, después para las finales se adaptó la partida del atleta, permitió que se corriera de esta manera. Pero se valoraron un montón de cosas. No fue un error técnico esto, sino que fue permitido, ¿sí? Pero si ven esto y no hay otra cosa rara, está mal. Ahí, Marcia, ¿seguís? ¿O seguía yo acá? No, Sí, seguís vos. estoy. Entonces, tenemos en cuanto a las partidas.
El atleta se coloca sus marcas, perdón, las voces son para el atleta sus marcas listos. Si en el listos, buenas sus marcas, perturba con ruido o movimiento a otro atleta dentro de su misma carrera, puede ser a otro atleta o a otros atletas, em, el juez de salida puede abortar la salida sin necesidad de que haya sido una salida en falso o no. Entonces le da la facultad al juez de salida de poder abortar esta salida independiente si es que la salida llegó a ser falsa o no, solo con el hecho de la situación que se vivió en ese momento. Acciones de atletas en salidas, el juez árbitro de salidas podrá. Entonces aquí vamos con el tema de las tarjetas y tenemos que no cumple con las órdenes o las voces, podría el atleta ser advertido. Provoca que otros realicen una salida en falso por medio de molestias, movimientos, etcétera. También el juez árbitro tiene la facultad para advertir en este caso con las tarjetas amarillas o puede ser también roja. No provoca que otro realice salida en falso en reiteradas ocasiones. Varias partidas abortadas. Si no provoca que otro realice partida en falso o por factores externos, o provoca aborto por molestias, podría ser entonces que se muestre la tarjeta verde. Y esta tarjeta verde sería mostrada por el juez de salida. Bien, entonces en esta regla tenemos que ya no está la palabra grabar. Ahora la cambian por capturar. Entonces la cámara, por supuesto, alineada con la línea de llegada. En vez de grabar, tenemos la palabra capturar. Capturar fotogramas, capturar imágenes compuestas. Tenemos que a una velocidad mínima de 1000 fotogramas es para eventos de ranking mundiales y para otras competencias se puede aceptar un mínimo de 100. Bien, a partir de acá sigo yo. Primero contestar una pregunta que en el chat había hecho Alexandra en cuanto a lo de los tacos. Eh, por cuestiones de seguridad podría permitirse eso en referencia a que el taco, el bloque sobrepase la línea. No, ese caso fue muy excepcional el que les mostramos en las fotos, fue súper excepcional. En ningún momento se debería permitir, ¿sí? Si todas las condiciones técnicas están dadas de manera adecuada. Bien, ese fue un caso súper excepcional. Bien, Marcia, ¿seguís mirando el chat por las dudas? Vale, Diego, ok. Gracias. Bien, seguimos ahora por una nota en la regla técnica 20.4, que es en cuanto a las formas de salida de los 800 metros llanos. Básicamente, nosotros bien sabemos que los 800 normalmente se largan por calles individuales, eventualmente se puede permitir compartir algunas calles en tanto en cuanto no perjudique a los competidores y demás, pero ahora el reglamento en eventos, en algún cierto grupo de eventos en los que no hay cantidad suficiente de atletas o no hay un nivel altísimo, nos permite salidas en grupos en los 800 metros llanos, las salidas en grupos por las líneas semicirculares de la pista, y esto está permitido en match internacionales con representantes de diferentes áreas, un Continental Tour, match internacional con representantes de un área, también puede ser un Continental Tour con atletas solo de Sudamérica o en competiciones nacionales. No es mandatorio, pero ahora específicamente el reglamento lo permite si es que la dirección del torneo o el delegado técnico lo avala. Esta siguiente regla es la regla que nos dice cómo se deberían sortear las calles cuando tenemos pistas de 9 carriles, ¿sí? Cada vez más en el mundo se hacen pistas de 9 carriles en todo el óvalo. En el caso de Sudamérica, me acuerdo la de La Videna en Perú. En Lima tiene 9 carriles en toda la vuelta. Y en estos casos, eh, y siempre y cuando se utilicen los 9 carriles, porque tranquilamente podemos tener una pista de 9 carriles en las que se utilizan solamente 8, nos dice que en carreras rectas se van a otorgar las calles 4, 5 y 6 para los primeros tres del orden, las calles 7 y 3 para los siguientes dos, la 8 y la 2 para los siguientes tiempos y la 9 y la 1 para los peores rankeados para clasificación.
Esto en carreras rectas. En caso de carreras de 200 o 300 metros con vallas, estas carreras son las que se tiene que compensar una curva sola, ¿sí? Los primeros ranqueados van a sortearse entre calles 5, 6, 7 y 8. Los segundos, ranqueados en las siguientes tres posiciones, la 3, la 4 y la 9. Y los peor ranqueados, las calles internas, básicamente, la uno y la 2. Y finalmente, en las calles donde hay que compensar dos curvas, ¿sí? 400 llanos, 4 con vallas, 4 por 100, 4 por 400, etcétera. Tenemos que los primeros tres ranqueados se reparten las calles 5, 6 y 7, los siguientes dos las laterales, la 4 y la 8, los siguientes dos las laterales a esas, que serían la 3 y la 9, y los peores ranqueados otra vez a la 1 y la 2. Acuérdense como regla memotécnica que los peores ranqueados en carreras de curva siempre van a ir por las calles uno y 2. Bien, esto es cuando, repito, tenemos pista con 9 calles y se utilizan los 9. Ahora hay una recomendación cuando tenemos pistas de 9 calles y utilizamos 8 atletas. Y la recomendación es la que normalmente aplicamos en la práctica, que es anular la calle uno y usando correlativamente las calles a partir de la calle 2 como si fuera la uno. Bien, es obviamente tiene que ser decisión del delegado técnico o si no hay delegado técnico de la organización y tiene que haber una comunicación como corresponde previa a los interesados. Bien. Y después en una nota, a la 20.2.1, dice que que el delegado técnico, ustedes recuerdan que hay tablas aconsejadas de World Athletics para distribución, para sembrado y distribución de series, semifinales y finales. Bueno, la 20.2.1 en su nota nos dice que el delegado técnico o eventualmente el organizador con la pertinente comunicación a todos los interesados puede apartarse de esas tablas oficiales si lo considera necesario. ¿Para qué? Para la competitividad y el espectáculo deportivo. Un ejemplo que un atleta en su máximo nivel como Usain Bolt no hubiese tenido por algún motivo un registro que lo ubicara en calles centrales, en esos casos es facultad del DTI poder apartarse de esas tablas, ¿sí? Un ejemplo simplemente. Y para las pistas de 8 calles se mantiene lo que sabemos hasta ahora que fue una reforma que tuvimos ya hace 3 años atrás. Esto ya lo vimos el otro día. Se incorporan los 300 metros con vallas en las reglas técnicas 22.1 y 22.3. Lo vimos porque también está en la parte de reglas de competencia. Básicamente establecer que la primera valla será a los 50 metros, entre vallas habrá 35 metros como en los 400 metros con valla, exactamente igual, y de la última valla a la línea final 40 metros. Y siempre respetando las alturas de cada categoría en particular. Por ejemplo, mujeres mayores en 300 vallas, la altura de la valla será de 76 centímetros. Bien. Bueno, ahí justamente lo dice. Esto también lo vimos el otro día, pero vuelve a estar en las reglas técnicas en cuanto al orden de los relevos 4% mixtos. Simplemente se asimiló al 4x400. No hay diferencia en relevos mixtos entre 4x100 y 4x400. El orden para World Athletics, para todos los eventos de World Athletic Ranking, tiene que ser varón, mujer, varón, mujer. Eso se mantiene de esa manera para los dos relevos, ¿sí? Se emula lo del 4x400, no hay diferencia. Eh, bien, esta es una reforma de la regla, o más que una reforma, una explicación que salió como consecuencia de algo que ocurrió en el último mundial. Muchas veces los mundiales o los grandes eventos son disparadores para reevaluar algunas cuestiones, ¿sí? Eh, y eventualmente proponer alguna reforma e implementarla si es que lo considera pertinente el Consejo de World Athletics. Nosotros sabemos que los motivos de descalificación en carreras de vallas son los de siempre, el derribo directo o indirecto de una valla de otra calle y que genere perjuicio para el atleta, se mantiene exactamente igual. El de, y esto también se mantiene parcialmente igual en cuanto al desplazamiento directo o indirecto de una valla de otra calle, ¿sí? De una de otra calle o la suya misma, ¿sí? No necesariamente ese desplazamiento es una descalificación. Para que genere una descalificación la valla, ese desplazamiento directo o indirecto de una valla ajena, ¿sí? Tiene que haber provocado un efecto significante o una obstrucción para otro atleta. Un desplazamiento menor, sin que implique
sin que implique que infringe otra regla, no es una descalificación, ¿sí? Y ahí dice Tokio 25 porque es lo que pasó en Tokio 2025, donde una primera decisión fue descalificar a un atleta y el jurado de apelación lo instauró nuevamente. Y esto provocó después que el Consejo de World Athletics evaluara el cambio reglamentario y esta explicación. Entonces, básicamente, el desplazamiento de la valla de otro atleta tiene que ser significativo. Y el reglamento mismo en su nota verde nos dice cuándo se considera significativo. Se considera significativo, perdón, cuando no hay un efecto significativo, por la negativa, al revés. Cuando no altera el ritmo de carrera del otro atleta, que fue lo que pasó en Tokio. Cuando no acorta o alarga su paso el otro atleta, que fue lo que pasó en Tokio. Cuando el otro atleta no tiene que cambiar su dirección para traspasar la valla, que fue lo que pasó en Tokio y cuando causa un impacto con la valla que no habría ocurrido sin ese desplazamiento. Todas esas cuestiones pasaron en la carrera de Tokio, que fue en la final de los 110 metros con valla, con lo cual se decidió en definitiva esta reforma reglamentaria. Resumo, el desplazamiento de la valla de otra calle tiene que ser significativo para el otro atleta, ¿sí? Eso es, grábenselo porque es importante. No cualquier desplazamiento amerita una descalificación. En cuanto a los relevos, regla técnica 2410 y 24. Está mal puesto ahí, lo tengo que corregir. El texto verde. Bien, es la forma de conformación y de reemplazos de relevos. Y nos dice básicamente, conceptualmente, lo que nos decía antes, pero reduce la cantidad de reemplazos posibles. ¿Qué nos decía antes? Que una vez comenzada una ronda, un equipo tiene que mantenerse y que solamente se admitían X cantidad de cambios, ¿sí? Para las siguientes rondas. Es decir, pónganle de una ronda preliminar a una semifinal o de una semifinal a una final. Antes nos habilitaban hasta 4 atletas adicionales del mismo equipo como reemplazo. Ahora hay un máximo de 2 atletas adicionales para poder reemplazar a miembros del equipo que originariamente compitió. No tengo la certeza, pero se me ocurre que esto pasa porque, por ejemplo, equipos que tienen una gran cantidad de atletas de altísimo nivel, se me ocurre, por ejemplo, Estados Unidos, Botswana o algunos países centroamericanos en velocidad, en las primeras rondas participaban básicamente con equipos B, con 4 atletas que después no iban a participar ni en semifinales ni en finales. Entonces, para acentuar la necesidad de que al menos parte del equipo fuerte participe desde la primera ronda, me da la sensación que está este cambio. Bien. Y también nos otorga la posibilidad, ustedes vieron que el otro día dijimos que se trata de utilizar adelantos tecnológicos y demás cada vez más en la parte del control técnico del atletismo. Bueno, justamente una de las cuestiones que trajo algunos dolores de cabeza en algunos eventos es la ubicación de los atletas que están esperando en los relevos 4x400, en los medley, pero lo más usual es el 4x400, el tercero, el cuarto atleta, ¿sí? Acuérdense que tienen que ser colocados en función de cómo en orden de adentro hacia afuera, en función de cómo su compañero de equipo pasó por la línea del 200 metros. Esto usualmente opera en los eventos grandes con un oficial, un árbitro, normalmente es un hito, un internacional, colocado en la línea de 200 metros, que va cantando pasó Argentina, pasó Chile, pasó Colombia, y el árbitro que está en la línea de meta junto a los atletas los va colocando en el orden. Bueno. Como a veces la información no es posible pasarla adecuadamente o pasan en una velocidad que no logramos verlo bien y demás, ahora nos dice el reglamento, nos habilita a que se pueda usar un sistema electrónico, cualquier tipo de sistema, transpondedores, sistema de reconocimiento de uniforme, células de tiempo y demás, que permitan que el juez, que el árbitro, que está encargado de ubicar a los atletas en la zona de traspaso, tenga la información disponible por un monitor inmediatamente, que vea en una pantalla básicamente en qué orden tiene que ponerlos. Con esto eliminamos el factor humano, el posible error o la posible pérdida que muchas veces nos ha pasado. En cuanto también los relevos, nota verde, la regla técnica 24.4. Ustedes se acuerdan que acá pueden usar todos los atletas una cinta que usualmente se les otorga en cámara de llamada porque pueden usar un solo trozo de cinta de 40 centímetros de largo por 20 centímetros, perdón, 5 centímetros de ancho para colocar como referencia para el atleta que está viniendo. Se mantiene la misma medida, se otorga una por atleta, ¿sí? Y lo que dice ahora que se puede usar en un trozo o partirlo para diferenciar, pero nunca con eso podemos hacer dos marcas. Es decir, por ejemplo,
en el dibujito que está al costado, podemos partirlo en dos trozos de 20 el atleta, perdón, no nosotros, puede partirlo en dos trozos de 20 centímetros y colocarlo en cruz, sí, perfecto, no hay ningún problema. Lo que no podría es partirlo en dos trozos de 20 centímetros y colocar uno acá y uno 5 metros adelante. Bien. Y es algo en lo que tenemos que estar muy atentos en la zona de relevo porque puede ser un motivo claro de descalificación o eventualmente una sanción disciplinaria si advertimos a un atleta y no nos hace caso, etcétera, etcétera. Bien, acuérdense que en las zonas de relevos es nuestra responsabilidad como árbitros, junto a la de los jueces auxiliares o umpires ahora, controlar que el posicionamiento de las cintas, la metodología de uso de las cintas y todo esto que estamos hablando esté de manera adecuada. Y cualquier cosa que veamos que no está de manera reglamentaria, primero es invitar al atleta a retirarlo y si no lo retira, lo retiramos nosotros e informamos al árbitro para que evalúe si es pertinente un apercibimiento disciplinario o no. Bien, sí, déjenme que tome un poquito de... Bien, siguiendo con los relevos. Regla técnica 24.5, colocación de sustancia adherente en el testimonio. Esto es muy simple, va a ser rápido. El reglamento antes simplemente decía que no podíamos, que los relevistas, los corredores no podían tener sustancia adherente en las manos, ¿sí? Ahora aclara, particularmente no creo que hiciera falta porque caía de maduro, pero aclara que tampoco puede haber sustancia adherente colocada sobre el testimonio, ¿sí? Básicamente ni la mano ni el testimonio pueden tener nada que facilite la adherencia. Siguiendo también con los relevos, regla técnica 24.6. Esto es muy importante porque es un cambio bastante trascendental, simplifica la forma en la que nosotros juzgamos, que es básicamente la forma en la que un atleta tiene que recuperar el relevo. Ustedes recuerdan que el reglamento, hasta hace un tiempito, hasta hace unos meses, nos decía que lo tiene que recuperar, lo tenía que recuperar el mismo atleta al que se le cayó. Y una vez que lo recuperara, retornar al punto exacto en el que se les había caído y retomar la carrera desde ahí. Bueno, pues ya no. Sí lo tiene que recuperar el mismo atleta que lo dejó caer, y para esto es importante recordar cómo es el proceso de las transferencias, que el pasaje comienza desde que toca por primera vez la mano, el testimonio siempre es lo importante, toca por primera vez la mano del atleta receptor y finaliza cuando está solo en la mano del atleta receptor. Entonces, mientras está, mientras no está solamente en la atleta, en la mano del atleta receptor, mientras no está solamente en su mano, el que tiene que recuperarse es el que está viniendo, si se cae el testimonio. Una vez que está solamente en la mano del atleta receptor, el que lo tiene que recuperar es el atleta receptor. Eso no cambia, eso es igual. Lo que cambió es que no es necesario retornar al punto de caída, ¿sí? ¿Por qué? Acá la comisión técnica, la comisión de competencia, perdón, de World Athletics, a través de ciertas recomendaciones, pedidos y demás, estimaron que ya había suficiente perjuicio en una carrera de relevos que son rápidas con la caída del testimonio, con lo cual no hacía falta obligarlos a volver al punto donde se había caído, porque aparte también es muy difícil de verificarlo. El atleta puede no tener claro el punto exacto donde se le cayó el testimonio y nosotros como jueces no podemos no tener claro el punto exacto donde se cayó el testimonio. Entonces, en tanto y en cuanto el recupero del testimonio no obstruya, ¿sí? No obstruya a otro equipo, ¿sí? No moleste a otro equipo, a otro atleta, no tiene que volver al mismo lugar donde se le cayó. Si es que lo tiene que recuperar es el atleta que les dije al principio. Y algo que clarifica, que lo habíamos visto ya en varios cursos y demás, pero ahora lo clarifica en la nota, es que al cruzar la línea de la meta, la línea de llegada, el testimonio tiene que estar en la mano del último atleta. ¿Bien? Si se le cayó antes, el atleta tendrá que retornar, agarrarlo y pasar la línea con el testimonio en la mano. ¿Bien? Bien. Em, Acá hay una aclaración en cuanto. Ahora pasamos a los concursos. Terminamos con lo que son las carreras de relevos. Pasamos a los concursos. Regla técnica 25.6, que es el orden de intentos en saltos horizontales y en lanzamientos. Esto ya lo sabíamos. Es simplemente una aclaración. Sabemos que cuando hay un concurso con hasta 8 atletas, ¿sí? Al tercer intento hay dos que no tienen marca válida, es decir, el atleta 7 y 8 tuvieron nulos o pasaron o lo que sea, por algún motivo no tienen marca válida. Bien, ambos pasan a los siguientes a los siguientes tres intentos en el orden original de sorteo que están en planilla. Bien, en ese mismo orden original. Simplemente es una aclaración que es lo que veníamos aplicando.
En cuanto al cálculo de los tiempos en saltos verticales, materia muchas veces que nos ha traído algunos dolores de cabeza, ¿sí? El cálculo de cantidad de atletas, ¿sí? El reglamento nos dice que cuando hay más de tres atletas hay tanto tiempo de espera, entre dos y tres atletas tanto tiempo de espera máxima y solo un atleta X tiempo de espera. El reglamento nos dice que el cálculo de cantidad de atletas en competencias se hace cuando sube el listón o cuando baja el listón. Bien, con lo cual ahora pasa que a prever la situación de desempate para el primer puesto, por lo que es importante que estemos atentos porque puede variar en cada altura del procedimiento. Entonces lo vemos gráficamente en planilla. Es más fácil explicarlo así. Acá vemos que los atletas han pasado, varios atletas, 2,15 m, ¿sí? Y en 2,20 m no hay más. Quedan cuatro atletas para el desempate. Pleno empate en altura y pleno empate en cantidad de nulos. Cuatro atletas para el desempate. La primera altura de desempate, ¿cuál es? La siguiente a la que traspasaron, que es 2,20 m. Como hay cuatro atletas, la cadencia uno de desempate, ¿sí? Bien, lleva 1 minuto desde el llamado cada atleta. Y como no pasaron, ¿qué hago? Bajo 2 centímetros la altura de la varilla a 2,18. ¿Y qué les dije? Que se contabiliza cuando se baja o cuando se sube el listón. Como bajó el listón, vuelvo a contabilizar, sigo con cuatro atletas, siguen teniendo 1 minuto. Bien. Y en la cadencia 3 de desempate, bien, hay solamente dos atletas que están saltando. Volvemos a subir el listón 2 centímetros a 2,20 m. ¿Sí? Quedan solamente dos, ¿por qué? Porque uno tuvo un nulo en 2,18 y otro decidió retirarse. Entonces, en 2,20 me quedan dos atletas, contabilizo el tiempo para dos atletas y el tiempo para dos atletas en este caso es de 1,5 minutos. Simple. La cantidad de atletas se contabiliza tanto cuando se sube o cuando se baja el listón en los saltos verticales. Bien, ahí está bueno, ahí están los circulitos de los que les venía explicando. Bien, Marcia, creo que seguías vos acá, ¿no? Dice, está la M que indica que sos vos. Voy. Bien, la regla técnica 26.2, seguimos en saltos verticales, que es cuando un atleta está ausente y todos los demás terminaron. Entonces, tenemos que la siguiente acción se debe llevar a cabo. El juez árbitro hace el llamado a este atleta y deja pasar el tiempo correspondiente. Ahora, en otra competencia quizás más pequeña, el juez que esté a cargo realizando los llamados es quien hace esta tarea. Si el atleta no se presenta, es considerado como que abandonó la competencia y se le coloca una R de retirado. Bien, ahora, quería también hacer un llamado a recordar que cuando un atleta se va del salto alto hacia otra prueba, si rehúsa a una altura, recuerden que rehúsa la altura completa, es decir, los tres intentos que podría tener eventualmente de esa altura. Él no puede irse en el 1,80, decir, rehuso el 1,80, va a otra prueba, vuelve y si los atletas aún están saltando el 1,80, él no tiene derecho a saltar. Pero el reglamento World Athletics nos especifica que para torneos de niños, de escuela, torneos escolares, nosotros podríamos eventualmente hacer esa excepción y si el atleta vuelve al 1,80 m y van en el segundo intento, darle la oportunidad de saltar. Sí, remarquemos lo que bien dijiste, para torneos promocionales, colegiales, etcétera, ¿sí? Exactamente, sí. Bien, siguiente. En el caso de los intentos consecutivos, esto es en salto con garrocha, el texto verde. En este caso, los jueces deberían consultar con el atleta si desea cambiar la posición de la varilla antes de que comience el tiempo para su siguiente intento. Eso es lo que debería hacer el juez y, como dice abajito, tener una actitud activa, ¿bien? Para que no tengamos inconvenientes con el tema del tiempo en caso de intentos consecutivos. Perdón, perdón. La Ahí está. siguiente, ahí sí, es una aclaración sobre el salto nulo, en la cual cambia una palabra. Por ejemplo, dice cualquier parte de su cuerpo o la pértiga toca el suelo, incluida la zona de caída, más allá del plano vertical de la parte posterior del cajetín, sin que el atleta pase primero la varilla. Cambia la palabra.
Bien, acá nos dice el uso de tecnología en saltos horizontales, mandatorio en grandes competencias, competencias de ranking mundiales, que debe ser 120 fotogramas por segundo y resolución 4K. Si no hubiera esta tecnología disponible, también se pueden usar otros sistemas o también se puede usar aún la plastilina como método alternativo. Sí, Esto siempre y cuando no haya la tecnología necesaria y no sea en una gran competencia. sí, y recordando que en este caso, por la reforma reglamentaria del nulo en saltos horizontales, la plastilina, si llegara a usarse, no más a 45 grados, sino 90 grados. Exactamente. Gracias, Diego. Bien. Tenemos emplazamiento de cinta en calzado de lanzamientos. Se permite que el atleta coloque cinta adhesiva en la parte exterior de su zapatilla de lanzamiento y le debe mostrar al juez jefe antes de su primer intento o antes del siguiente intento en que se colocó la cinta. Entonces tenemos acá que sí se puede, pero obviamente el calzado tiene que seguir cumpliendo con sus normativas vigentes. Pero sí o sí, si le coloca cinta, debe mostrar al juez jefe antes de su primer intento o de su próximo lanzamiento. Bien, con respecto a los lanzamientos, seguimos en jabalina. Aquí nos dice que no podemos colocar sustancia tiza o sustancia similar en la jabalina. Ya especifica que no se puede utilizar en el implemento, ¿sí? Entonces, si lo hace, indicar que lo corrija. Si no lo hace, tiene que ser un intento nulo y recordar que es una asistencia que está prohibida. Marcia, Ah, lo de la hay una jabalina, pregunta del slide anterior ¿sí? de Camilo, que dice que si ya está permitido, ¿para qué lo mostraría? Calculo que se refiere al calzado. ¿Por qué? Porque si bien el calzado está permitido, lo que les dijo Marcia es que a veces se pueden presentar, y sobre todo pasa en lanzamiento, lo hemos visto mucho, atletas que en el mismo el lanzamiento viene con un calzado que está permitido, pero con una cinta, ¿sí? Alrededor del calzado, ¿sí? Haciendo fuerza, sosteniendo el pie, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en el caso del calzado, ¿sí? Entonces, cuando sea ese caso, se lo tiene que mostrar al árbitro porque tiene que el árbitro valorar si eso no le genera una ventaja. Y ahí hace Ernesto otra pregunta, Ernesto Gorla, si se puede poner, más que pregunta es una aclaración, si se puede poner tiza en las manos, sí, por supuesto. Marcia dijo que lo que no se puede es colocar directamente en el implemento la tiza al magnesio. Bien, Ujú. seguimos. Bueno, también me salté lo de la jabalina 700 gramos, Diego, Claro. que nos habla de que la jabalina 700 gramos está vigente la antigua hasta el 31 de octubre del 2025. Bien, Ya ven. recuerden que la jabalina 700 gramos tuvo una adecuación, ahora es más larga, cambió su centro de gravedad. Y es importante que se sepa que hasta el año pasado estaban permitidas las del modelo anterior. Bien, entonces tenemos la siguiente regla que aclara el tema de dar la espalda a la zona de caída. Entonces, tenemos que esto aplica a la carrera y al acto de lanzar, no a que un atleta se devuelva o camine hacia atrás porque se interrumpió su lanzamiento, llegó mal con los pasos, etcétera, haya pasado lo que haya pasado. No involucra que al arrepentirse y caminar hacia atrás y dar la espalda a la zona de caída tenga que ser un intento nulo. ¿Sí? Eso más que nada especifica. Seguimos. La caída de implementos de lanzamiento. Entonces, va a ser nulo, ¿sí? Después de lanzar, pero antes de tocar el suelo, este implemento toca cualquier objeto, por supuesto distinto de la jaula. Eso se agrega al reglamento. Toca cualquier objeto diferente a la jaula fuera de la zona de caída. Así, de lo de colocar fluidos. Sí, explícalo. Exactamente.
Sí, sí, que está, no se puede realizar, colocar ningún tipo de fluido en el implemento. Y esto, sudor, saliva, nada de eso. Y lo que más sucede es la saliva. Sí, Entonces, el reglamento habla particularmente de fluidos humanos. claro. Esta regla debutó con fuerza en el Panamericano de Santiago en el 23. No sé si te acordás, Marcia, que ahí hubo varios casos. Y es por una cuestión de sanidad y seguridad, básicamente. Bien, acá sigo yo. Seguí mirando el chat, por favor, Marcia. Bien. Eh, Pista corta, short track. Yo sé que posiblemente esté lejos de la realidad de muchos en el área, hay pocas pistas cortas, pero vale la pena empezar a adentrarnos en el mundo de las pistas cortas porque cada vez va a haber más. Porque tiene una virtud, la facilidad constructiva es mucho más económico, mucho más accesible y en algunos casos se pueden generar eventos muy, muy vistosos. Entonces, el reglamento acá hizo algunas reformas en cuanto a lo que es la pista corta. Bien. En cuanto al tamaño de los clavitos, que es lo que ven a la derecha, arriba en una nube, ¿sí? Los clavos pueden ser de 6 milímetros, perdón, los clavos pueden ser sí, de 6 milímetros hasta 9 milímetros. Eh, en caso de salto en alto, se permite un poco más largos, salvo, ¿sí? Que haya una indicación contraria del fabricante del soldado sintético o del organizador. Y esta prohibición, esta disposición en contrario, tiene que estar explicado donde, en el manual técnico del evento. Tiene que ser conocido por los atletas para que sea mandatorio. Bien. Luego, después nos dice algo muy conceptual, que los registros en pistas con distancia nominal diferente a 200 metros pueden ser válidos o no, en tanto y en cuanto la distancia nominal de la pista no exceda los 201,20 metros, ¿sí? Es decir, si tengo una pista que mide 202 metros, no puedo validar registros. Si tengo una pista que mide 199 metros, puedo validar registros. No nos detengamos mucho en eso porque no tiene mayor trascendencia a lo que nos interesa. Sí hay una reforma importante que es para evitar problemas que ha habido en pistas cortas. Recuerden que las pistas cortas pueden ser cubiertas o no cubiertas, es indistinto, ¿sí? Cubiertas o no cubiertas. Y esta reforma es la salida de los 800 metros. Los 800 metros se pueden correr una curva por calle, como se corría tradicionalmente, y los atletas se cerraban al culminar la primera calle, y esto muchas veces generaba problemas porque, imagínense que en una pista corta cerrarse al finalizar la primera curva implicaba que con 50, 60 metros corridos, los atletas tenían que cerrarse a la calle uno. Podía ser muy violento, todavía estaban muy juntos y demás. Y entonces, para evitar, como dice ahí, los roces entre atletas en esa situación, se habilitó en los 800 metros llanos que se corran dos curvas por calle. Es decir, que los atletas se van a cerrar después de traspasada la segunda curva, ya con 170 metros, perdón, 130 metros corridos aproximadamente, va a estar un poco más diferenciado. También nos habla de que se pueden permitir salidas en grupos en los 800, un primer grupo por calle uno y un segundo grupo si está marcada por la línea curvada de calle 4. Y nos dice que los cierres van a ser por calles en la marca de salida en la curva 2 y cuando se corre por calles, perdón, en la marca de salida de la curva 2 un cuadradito que está en la salida de la segunda curva, ¿sí? Entre las calles 3 y 4. Y cuando se corre por grupos, en la marca de salida de la curva uno, que es un cuadradito que está igual, pero a la salida de la curva uno, ¿sí? Esto es algo que se especifique que es a dos curvas, ¿sí? También nos habla de la colocación de los relevos del segundo, tercer y cuarto atleta y nos dice, antes nos decía, al igual que la 4x400, que los atletas deberían ser colocados según el orden que su compañero pasó en la entrada de la curva anterior. ¿Y esto qué hacía? Que tuviéramos escasos 100 metros entre que el atleta pasaba y la colocación que teníamos y no se llega con el tiempo. Entonces, lo que redirecciona esta regla es que al atleta que va a recibir lo vamos a colocar en el orden según como su compañero de equipo haya pasado en la vuelta anterior por la línea de meta. Tenemos 200 metros de espera y hace mucho más fácil la dirección de los jueces para esa espera. Y obviamente nos dice que
que tienen que esperar los atletas, como ya saben lo que es pista corta, del lado externo y también en pista larga, del lado externo de la pista para evitar obstrucciones. Una aclaración también en cuanto a instalaciones, construcciones de pista y demás. Antes el ancho de las calles de la pista oval, de la pista corta era de 1,10, ahora lo ensancharon. Las pistas nuevas, cortas, tienen que tener el mismo ancho nominal que las pistas de 400 metros, es decir, 1,22. Esto es para que haya más espacio y más comodidad para los atletas, que notaron que se habían quedado como muy, muy angostos. Después, siguiendo en lo que es pista corta lo que dice arriba, cuando queremos, ustedes se acuerdan que cuando queremos reemplazar bordillos, ¿sí? Que delimitan la circunferencia de la pista oval, bien, ¿qué tenemos que poner? Conos. Y nos dice que son conos de 10 a 15 centímetros de altos, ¿sí? Y estos mismos conos son los que se usan cuando se hacen partidas en grupo, como les decía, el 800, un grupo de atletas desde calle 1, un segundo grupo de atletas desde calle 4. Y en este caso, los conos tienen que ser colocados a intervalos máximos de 1,5 metros. Bien, máximos. Puede ser menos, sí, pero no más de 1,5 metros para delimitar entre el grupo interno y el grupo externo. Y lo que sí saca el reglamento, ustedes se acuerdan que antiguamente siempre se permitían poner unas banderitas que decía que tenían que estar a 45 grados de la misma altura de los conos y demás. Bueno, en las pistas cortas, las banderitas no se pueden usar en reemplazo de los bordillos, ¿sí? Se tienen que usar conos, ¿sí? U otros marcadores que sean aprobados por el delegado técnico, pero nunca más banderas con la inclinación oblicua de 45 grados. Em, Bien, y finalmente, también en cuanto a pista corta, otra aclaración que nos hace esta nueva regla es una recomendación más que una aclaración. Como de momento el 90% de las pistas cortas tienen calles más estrechas, les dije en el slide anterior que era de 1,10 m, y eso hace que sean más propensos a colisiones o obstrucciones involuntarias entre los atletas. La recomendación que nos hacen no es mandatorio, pero sí es recomendado. El reglamento en este caso es dejar una calle libre entre equipos cuando se pueda, ¿sí? Una calle libre, larga un equipo por calle 1, otro por calle 3, otro por calle 5, por ejemplo, ¿sí? Es una recomendación para evitar colisiones, para facilitar eso. Bien, terminado lo que es la pista corta, pasamos a los dispositivos de partidas para carreras en ruta y marcha atlética. Ustedes recuerdan que siempre nos decían que podía largarse con una pistola, un sonido de un cañón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se amplió, ¿sí? Cualquier dispositivo diferente a una pistola o cañón, como dice ahí, que genere una señal de sonido distintiva, que no sea ambigua y que haya sido aprobada por World Athletics o por el organizador o el delegado técnico del evento, puede ser utilizada como señal de partida. Esto, por ejemplo, nos permite una señal auditiva digital que sea distintiva y no ambigua. Bien, en cuanto a la marcha. No hay reformas, son recomendaciones, ¿sí? La recomendación que ya nos venían dando en todos los cursos, que siempre se recomendaba antes de emitir una tarjeta roja mostrar una paleta amarilla con fines educativos y de que los atletas se puedan adecuar a una corrección técnica, ¿sí? Nos explica ahora una nota en el texto verde que la tarjeta roja tiene que tener el número de juez, identificación del número de dorsal o nombre del atleta, cuál es la falta, si es flotación o quiebre con el simbolito pertinente, el horario de la emisión, y esa tarjeta en sí, esa tarjeta roja, tiene efecto desde el momento en que es completada por el juez, ¿sí? Aunque tarde en llegar la información. Esto ya se sabía, pero no estaba en el reglamento. Esto ya se aplicaba, pero no estaba en el reglamento. Ahora específicamente el reglamento dice que si un atleta llega, básicamente es la situación de que un atleta llega a la línea de meta y después de llegar llega la información de una tarjeta roja emitida que había sido emitida, valga la redundancia antes, tiene el mismo efecto. O adicionar el tiempo de espera que tenía que estar en la zona de penalización o la descalificación si es la cuarta tarjeta roja. Y después, también algo que se venía aplicando, pero ahora lo aclara el reglamento en cuanto a la zona de penalización. Cuando un atleta no ingresa a la zona a pesar de que se le indica. Cuando un atleta no permanece el tiempo requerido y continúa antes de que le vence el plazo que tiene que estar dentro de la zona de penalización, o cuando un atleta se comporta de manera inadecuada dentro de la zona de penalización, la facultad disciplinaria de ninguna manera es del juez jefe de la marcha, es del juez árbitro de carreras de marcha, ¿sí? Y es el que tiene la facultad
de descalificar, o si es algo disciplinario, de emitir una tarjeta amarilla. Y si un atleta ingresa a una zona de penalización y no continúa, decide voluntariamente no continuar después de entrar a la zona de penalización, es el juez árbitro de carreras de marcha que tiene que insertar en la hoja de resultados el do not finish, como que no llegó. Bien, no es el juez jefe de la marcha. En la marcha atlética también nos habla de las nuevas distancias. Esto lo vamos a hacer rápido. Las nuevas distancias en pista y en ruta son el medio maratón en lugar de los 20.000 metros y el maratón en lugar de los 50.000 metros y en ruta lo mismo en lugar de los 20 kilómetros y los 35 kilómetros. Medio maratón y maratón. Y nos aclara los tiempos que en estos casos tienen que permanecer en zona de penalización, que como siempre es 30 segundos cada 5.000 metros o 5 kilómetros. Entonces, en maratón, perdón, medio maratón, en la zona de penalización van a tener que estar 2 minutos y en maratón 4 minutos. En cuanto al- a las carreras de cross country, campo a través, bien, perdón, seguimos con marcha, me mareé yo ahí. Ya sabemos que el circuito tiene que estar entre 1 kilómetro y 2 kilómetros, es decir, no tener menos de 1 kilómetro y no tener más de 2 kilómetros. Ahora, si por algún motivo, en cuanto a lo que es el desarrollo del espectáculo deportivo, la gestión del evento o cualquier otro motivo valedero que estudien entre los principales actores organizadores del evento y lo decida el DTI, ¿sí? El Delegado Técnico Internacional, el circuito podría tener menos de 1 kilómetro, ¿sí? Bien, pero tiene que estar justificado. Y también nos aclara que en los eventos de marcha con entrada y salida de un estadio, como fue, por ejemplo, como fue la marcha en Tokio, ¿sí? En el Mundial pasado, el circuito tiene que estar lo más cerca posible al estadio. No debería ser una entrada y salida natural del estadio el ingreso y egreso del circuito. Básicamente es eso. Regla técnica 55.1 nos habla de la milla en ruta. Bien, acuérdense lo que decimos siempre, lo dijimos en el curso que se dio con la Iberoamericana el año pasado, comandado por Julio Roberto. Es una carrera súper dinámica, ¿sí? Rápida y demás, que muchas veces tiene llegadas al pecho que requieren casi un photo finish. Entonces, en estos casos, son los únicos casos en ruta, ¿sí? En los que una carrera tiene que darse el tiempo, en tanto en cuanto sea con photo finish, ¿sí? Con tiempo totalmente automatizado, en centésimas, ¿sí? Ahí está el ejemplo, 4:05:62. Pero si es con tiempo manual o transpondedores, en vez de en segundos enteros, sea con décimas, 4:05.7. Simplemente eso. Bien. Y ya vamos llegando a la parte final, ¿sí? Es una parte del reglamento que muchas veces pasamos por alto. Yo solía pasarla por alto, pero cada vez tiene mayor incidencia. Y siempre lo digo en todas las capacitaciones que nos toca dar, me parece que nuestra área tiene una especial condición para desarrollar atletismo de alto nivel en lo que es carreras de montaña y trail, ¿sí? Entonces, cada vez más tenemos que adentrarnos en este mundo. Recordemos que somos de las pocas áreas en las que, aparte de Europa, obviamente, que se vienen desarrollando sistemáticamente campeonatos sudamericanos de las especialidades, que organizamos un campeonato del mundo de carrera de montaña en Argentina, y que tenemos atletas de buen nivel en el mundo, ¿sí? Entonces tenemos que poder entender al menos de qué significan las carreras de montaña y trail, porque como árbitros, ¿sí? Pueden requerir nuestro asesoramiento, pueden requerir nuestro trabajo en eventos de este tipo y tenemos que saber de qué estamos hablando. Primero, esta última reforma del reglamento, y estas son especialidades que están en constante evolución, en constante cambio, ¿sí? Esto no quiere decir que dentro de un año sea exactamente igual lo que vamos a ver ahora rápido. Eh, estas cuestiones siguen siendo muy dinámicas. Acá mancomunadamente trabaja World Athletics junto a World Mountain Running Association, a ITRA, que es la de organizadores, y a la Internacional de Ultradistancia. Entonces, si bien montaña y trail es potestad de World Athletics, sí hay una mesa de trabajo donde se sientan todas las instituciones internacionales de las especialidades. Por eso los cambios son bastante dinámicos en este aspecto. Resumiendo, ahora se unifican criterios entre montaña y trail. Pueden aceptarse circuitos que tengan arena, caminos de tierra, senderos forestales, caminos estrechos,
pistas de nieve, ¿sí? Circuitos sobre la nieve, montaña, bosque, llanuras, desiertos, superficies irregulares, todo lo que conceptualmente es off-road se acepta. Lo que es importante es que si tenemos tramos pavimentados que está permitido, nunca pueden superar el 25% del recorrido total. Eso es importantísimo. Y la señalización, por cuestiones de seguridad, tiene que ser suficiente y completa. Tiene que ser una señalización indicada previamente a todos los participantes cómo se va a señalizar el circuito y tiene que ser fácilmente entendible. Y ahora sí, una gran diferencia con lo que es las carreras fuera de estadio. La medición no es por el método de bicicleta calibrada, sino el reglamento nos dice que es medición directamente por GPS, por el sistema de posicionamiento global. Bien. No hay límite de distancia, de desnivel, sea positivo o negativo. Los circuitos pueden ser circulares o lineales, salvo la carrera clásica en montaña que la vamos a ver ahora en un momento. Es decir, hay una amplia posibilidad de imaginar un circuito, ¿bien? De diseñar un circuito. Se puede jugar mucho con la naturaleza, ¿sí? Hay lugares que permiten una creatividad inusual en los circuitos y justamente el corredor de montaña y trail busca estas cosas diferentes, ¿bien? Mucho de lo del trail y montaña está centrado en la seguridad. Bien, ¿por qué? Porque son carreras donde pueden producirse en lugares peligrosos pérdida de gente. Entonces, el organizador, que ahora lo dice el reglamento, tiene que tener acceso en no más de 30 minutos desde la llamada de auxilio a cualquier lugar del circuito. No más de 30 minutos, ¿sí? Es una importancia vital y central para World Athletics en el desarrollo de la especialidad. Y es muy importante. Ahora, eh, siempre es importante el manual de equipos en todos los eventos internacionales, pero acá cobra una relevancia que va un paso más allá. ¿Por qué? Porque no solamente está en juego lo técnico y lo deportivo, sino que está en juego lo que les vengo diciendo, que es el eje central, la seguridad. Y entonces el manual de equipos es en el único caso en el que World Athletics detalla lo que tiene que tener el manual del evento, el manual de equipos que se entrega con anticipación a todos. Tiene que tener los datos del organizador, el programa horario completo del evento, con límites de tiempo, si es que hay cierres previos a la llegada de todos, las características técnicas de la carrera, ¿sí? Con especial detalle en qué, en distancia, dificultades y circuitos, un mapa y un perfil detallado del recorrido. Bien, acá es trascendental el perfil el perfilado del recorrido. Los atletas lo buscan mucho y si se puede descargar, si se les da la facilidad no solamente del dibujo gráfico, sino de la posibilidad de descargar el circuito en el GPS de los relojes, es fantástico, ¿sí? Hoy piden eso directamente los corredores. Tiene que estar bien identificado el punto de avituallamiento, control y asistencia médica, ¿bien? Con indicación especial, como dice ahí, lo dice el reglamento, de cuáles tendrán o podrán tener soporte de los equipos. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos puntos de asistencia pueden tener autorizado que un miembro del equipo, un entrenador o un auxiliar, esté asistiendo al atleta, ayudándolo a recuperarse o lo que sea. Y en otros puntos no van a tener acceso y se van a tener que arreglar, entre comillas, con las facilidades que estén en ese punto de avituallamiento. Tiene que estar designado específicamente lo que es el material recomendado y obligatorio. Bien, hay material, como les dije, obligatorio, que tienen que tenerlo todos los atletas desde la largada hasta la llegada, y material recomendado, que lo pueden tener, pero si lo tienen, lo tienen que tener desde la largada hasta la llegada, y esto es consecuencia de la dificultad del circuito. Por ejemplo, si un circuito tiene una parte muy alta, de mucha altitud en nieve, tienen que correr 5 kilómetros en nieve, normalmente se les va a decir que tienen como mandatorio o recomendado el uso de bastones, ¿sí? Bueno, en esos casos van a tener que llevar bastones, ¿sí? Y tiene que tener también una explicación adecuada de las normas de seguridad, de las normas de asistencia externa, es decir, qué está permitido y qué no está permitido, y de las penalizaciones, que no siempre las penalizaciones, como en nuestro atletismo tradicional, ameritan una descalificación. Siempre lo digo también, la Real Federación Española de Atletismo tiene muy desarrollado el tema de montaña y trail, y en su reglamento específico de este tipo de especialidades, tiene un sistema de penalizaciones que implica suma de tiempo, ¿sí? Un atleta que acorta camino, se los digo en el aire, de tal manera se le agregan 5 minutos al tiempo final, ¿bien? No es una descalificación, pero sí un castigo por tiempos. Hay que explicarlo bien en el caso particular. También nos habla de algunas cuestiones particulares de la especialidad,
de montaña y trail en cuanto a los recorridos que sean estrechos, ¿sí? Cuando hay un recorrido que es estrecho, es decir, pasillos muy chicos, tendría que verse la posibilidad de hacer una carrera contrarreloj, donde masivamente no todos los atletas salgan y lleguen juntos, sino que vayan largando por tandas, como en como en las contrarreloj de ciclismo, tal cual. Ese es el concepto que esperan. En cuanto a la asistencia, que es marcar el paso, ya sabemos de qué estamos hablando todos los que estamos acá cuando hablamos de marcar el paso. Si bien no está permitida, sí abre la puerta a que las reglas específicas del evento las permitan. Y si permiten la asistencia, como marcar el paso, tienen que explicar cómo podría ser, cómo podría ser. Al igual que los empates, también sabemos que en el atletismo de pista y campo y de ruta nuestro, normalmente no se permiten los empates para el primer puesto, esencialmente. Acá particularmente, al igual que en el triatlón, si alguno ha estado en eventos de triatlón, si hay una comunicación previa del organizador, ¿sí? Perdón, si no dice nada el organizador, como dice ahí tal cual, tácitamente se permiten los empates. ¿Cuándo? Textual del reglamento, cuando la intención clara y evidente de los atletas es llegar empatados. Dos atletas que a 100 metros de la llegada se toman de la mano y llegan juntos. Por más que uno pase con el torso por delante en la línea, en ese caso es palmaria la intención de los dos atletas de llegar juntos y se puede declarar un empate, salvo que específicamente esté prohibido. También nos habla de las interferencias en carrera. Son circuitos complejos, muchas veces estrechos y difíciles, entonces el recorrido es preocupación neural de World Athletics, sí, que el recorrido no tenga interferencias ni de público, ni de camarógrafos, ni de entrenadores y cualquier otro que no sea un atleta, ¿sí? Y nadie debe dar ayuda, y este de ayuda incluye información del desarrollo del evento. Esto es, por ejemplo, decirle a un atleta: cuidado que el atleta de Argentina viene 30 segundos por detrás tuyo, ¿sí? O la punta está allá. No se puede, eso está prohibido y eso puede concluir en una amonestación o expulsión del atleta, ¿sí? Y esto lo tiene que garantizar el organizador, que no se dé ayuda ilegítima. Y algo llamativo en esta regla es una mención que hace específicamente a los camarógrafos al reglamento. En cuanto al posicionamiento, los camarógrafos, así sean los camarógrafos oficiales del evento, siempre tienen que ir por detrás de los atletas, nunca por delante, como si estamos acostumbrados a verlos en las carreras de ruta. Eh, y, muy importante, distintivamente identificados, ¿sí? Tenemos que poder darnos cuenta, en los que estamos controlando el circuito, que ese camarógrafo que va por detrás del atleta sea una persona autorizada para estar ahí. Si no, hay que sacarlo del circuito. Bien. ¿Hay tipos de carrera? Sí, hay tipos de carrera. El reglamento en la regla técnica 57.9 nos habla de, si bien no hay recorridos ni distancias estándar, ¿sí? E involucra la posibilidad de relevos, sí nos clasifica las carreras según un concepto que es esfuerzo kilométrico, donde se hace una valoración aritmética de ciertos conceptos, que ahí está el ejemplo, donde se da un punto por cada kilómetro de carrera y un punto por cada 100 metros de desnivel positivo, subida. Bien, entonces, en una carrera, que es el ejemplo que está ahí arriba, de 65 kilómetros con 3.500 metros de desnivel positivo, subiendo, tenemos 65 puntos por los kilómetros y 35 puntos por la subida, ¿sí? Por el desnivel positivo. Y eso nos da un total de 100 puntos de esfuerzo kilométrico. Y le otorga a la carrera la clasificación 3, entre 75 y 114. Y así con todas las carreras. Básicamente es un cálculo que hay que hacer. Y lo que sí nos dice ahora World Athletics, antes decía que todas estas particularidades, estos tipos de eventos que vamos a ver ahora, eran mandatorios solo para campeonatos del mundo, eran obligatorios en campeonatos del mundo. Ahora es más restrictivo, ahora nos dice que lo que vamos a ver ahora, reitero, es mandatorio para todos los eventos internacionales, todos los eventos que sean internacionales, regionales, de área, mundiales, obviamente, tienen que seguir las reglas de campeonatos del mundo. Bien, no solo, como decía antes, que solamente los campeonatos del mundo tienen que seguir las reglas esta. Ahora, todos los eventos internacionales. Y esta clasificación es en cuatro tipos de eventos, básicamente, aparte de los relevos, ¿no? Que usualmente
se agregan porque son, para el espectáculo deportivo son muy interesantes. Eventos de ascenso, estamos hablando de carreras de montaña y trail, ¿no? Eventos de ascenso donde hay, donde son eventos básicamente cuesta arriba con desnivel positivo neto, ¿sí? Y normalmente no tienen que tardar más de 60 minutos en completar el recorrido. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que adaptar la distancia para que en ese evento no se tarde más de 60 minutos. Las carreras clásicas, ¿sí? Con subidas y bajadas de hasta 30 kilómetros máximo de longitud. El trail corto también con subidas y bajadas, pero con distancias entre 30 y 60 kilómetros, ¿sí? Más allá de la clásica, y el trail largo que tiene subidas y bajadas y recorridos de más de 60 kilómetros. Esto básicamente encaja dentro de lo que es ultradistancia, ¿sí? Acuérdense que al principio les dije que la Internacional de Ultradistancia estaba involucrada también en el desarrollo de estas especialidades. Y finalmente, esta regla trinca 57, en el 57.10, nos da un ejemplo, ¿sí? De lo que en cada una de las especialidades que vimos recién se espera que tengan de distancia, de desnivel y el tiempo promedio del masculino ganador. Lo del tiempo promedio del masculino ganador es un ejemplo, pero fíjense, por ejemplo, que la clásica, ¿sí? Senior de mayores normalmente tiene que ser entre 12 y 15 kilómetros y con un desnivel positivo de 600 a 900 metros. Y en los U20, en los juveniles, entre 5 y 7 kilómetros y un desnivel positivo de 300 a 450 metros. Y fíjense la carrera que les dije que debía demorar no más de 60 minutos, que es la subida en categoría mayores, absoluta, solamente entre 4 y 7 kilómetros con un desnivel positivo entre 700 y 1000 metros. Esto es una pendiente media superior al 10%, es un montón, para el que es corredor lo sabe. Bueno, básicamente hasta acá llegaba la presentación de hoy. La hicimos un poco más rápida porque era un poco más amplio el material. No sé, Marcia, si hay alguna pregunta en el chat, no lo estuve viendo últimamente. Sí, hay una pregunta de Daniel Porrazo de Argentina, que pregunta quién mide y certifica ¿Qué cosa? ¿El trail y montaña? el circuito de trail. Si hablamos de trail y montaña, no hay una especificación exclusiva, como sí lo hay para ruta y para marcha en ruta, ¿sí? Que son los medidores de AIMS. Justo Daniel Porrazo es medidor grado A nivel internacional, por eso lo está preguntando, es área de su incumbencia. En este caso no es un área de tu incumbencia, podrías medirlo, pero no es mandatorio que lo mida un medidor, al menos de momento. Yo le dije que esto está en desarrollo. Al menos de momento no es necesario que lo mida un medidor de AIMS de ningún grado. Simplemente se mide, no dice más que se mide con GPS, ¿sí? No Con dice ni GPS, quién sí, con ni, GPS. ni de qué manera. ¿Bien? ¿Algo más? En el chat ninguna Daniel pregunta, Porrazo, Diego. a Daniel, algo interno. Esto te lo voy a descontar de un presupuesto que pasaste hoy, ¿sí? Bien. Diego, Eh, hay una, Uy, ahí veo preguntas, para la que están escribiendo ahora, estaban tímidos. ¿El trail sustituye al cross? No, son especialidades totalmente diferenciadas. El campo otra vez sigue siendo lo mismo. Trail y montaña son otras especialidades, son bien diferentes, ¿sí? Lo más fácil conceptualmente es que el trail y montaña tiene mayor desnivel y mayor accidentes en los circuitos que el cross. Acuérdense que los accidentes en el circuito del campo otra vez son accidentes suaves, leves, etcétera, ¿sí? No hay sustitución. Las capacitaciones, como les dijimos al principio, están grabadas. Después se las va a compartir Claudia desde Atletismo Sudamericano. Paciencia con eso. José Manuel, habilita el micrófono y pregunta bien puntualmente porque escribiste, ¿se podría repetir el ajuste en proceso de reclamo? Explícalo bien, porfa, si no, no quiero contestar cualquier cosa. Hola Diego, gusto Hola. saludarte, ¿cómo estás? No sé si entendí mal, pero hubo un ajuste en el proceso de los reclamos. Lo conversaron al principio de la presentación, No hubo un media hora ajuste. después del jurado de apelación. No hubo un Ah, ajuste. Es una aclaración. Que el reglamento siempre nos dijo que era media hora después de la decisión del juez árbitro, ¿sí? La claro, apelación, ¿sí? sí, sí. Ahora lo que nos dice no es desde la decisión, sino desde la comunicación de la decisión.
Normalmente las Ah, decisiones de los ya, árbitros son inmediatas, pero hay veces en las que sí, no son inmediatas. Cuando no son inmediatas hay que estar en favor del reclamante y tomar el tiempo en el que fue notificado de la decisión. ¿Sí? perfecto. Ya. Esa es la duda, muchas gracias. Dale, a vos. En las pruebas de ruta se habla de que llegada y salida puede ser instalaciones de atletismo. ¿Esto es en un estadio? Sí, claro, esa es una pregunta de Alex Javier. Se refiere a un estadio. Otro ejemplo, el maratón de Tokio fue con llegada y partida en el estadio, pero todo el circuito por afuera. Acuérdense que la llegada fue esa llegada de finish y más ajustada que la final de 100 metros llanos. Fue fantástico. Eh, a ver, ¿me faltó algo, Marcia? No, Ah, estaba la viendo. última acá, de Vladimir. Por favor, ¿podrían comentar si están previstas más modificaciones a las reglas World Athletics en un futuro inmediato? Eh, Solo Dios lo sabe. Esto lo dijimos el primer día. El año pasado tuvimos 7 reformas en el año. Antes las reformas eran cada 2 años. El año pasado tuvimos 7 reformas en el año. Este año el Consejo de World Athletics ya tuvo una reunión. Ahora sí, tuvo 2 reuniones en realidad. Una en enero, que creo que no tuvo ninguna decisión de reforma, pero también tuvo una reunión el Consejo en el contexto de los campeonatos del mundo de pista cubierta y ahí posiblemente se pudo haber tomado una decisión de alguna reforma, alguna aclaración y demás. Obviamente que recién una vez que son publicadas se pueden comunicar y se puede hablar y discutir sobre eso, ¿sí? Pero puede haber, sí, puede haber. Entre él, cuando un atleta equivoca un tramo, ¿siempre se le penaliza con minutos agregados o se puede descalificar? A ver, primero, por eso la marcación tiene que ser impecable, ¿sí? Bien, esa equivocación no puede ser imputable al organizador, porque si no estamos hablando de otra cosa. Si el atleta equivoca el tramo y a corta distancia, ahí ya está en lo que digan las reglas propias del evento. Conceptualmente, si usamos el reglamento de carreras normal, te diría que es descalificado porque acortó el tramo. Ahora, pero si el reglamento específico del evento estima otro tipo de sanciones, como por ejemplo, eso lo di como ejemplo, no lo dice el reglamento de atletismo, lo dice la reglamentación de trail y montaña de la Real Federación Española de Atletismo. En esos casos, ellos le otorgan minutos extras, ¿sí? En función de la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una pregunta más. A ver, en marcha atlética, si hay una mala marcación del circuito por el medidor, ¿cómo se procede? Los jueces o el jefe de la competencia actúa por esa situación. Si hay una mala medición, te diría que si hay una mala medición tenés que anular los resultados de la prueba, los resultados en cuanto a marca, no en cuanto a posiciones. Y después ya son cuestiones particulares de cada evento. No debería pasar, puede pasar, sí puede pasar. Eh, Bien, a ver, buenas noches Diego y Marcia. Por favor, Marcia, ¿serías amable de poder dar un ejemplo con respecto a la explicación de la pértiga? Marcia, toda tuya. ¿Qué cosa de la pértiga específicamente? Humberto, habilita el micrófono y pregunta directamente. ¿De los intentos consecutivos? Buenas noches, Diego, ¿qué tal? Buenas noches, Marcia. Con respecto Hola. a lo que dijiste sobre lo de pasar, que no podía llegar a pasar la atleta junto con la pértiga, es un ejemplo más o menos Ah, lo de tocar más allá de Ah, la... Sí, exacto, sí, por favor. dale. Gracias. Que no me acuerdo bien en qué consistía, pero era de que explicaba que cambiaba la palabra en el reglamento. exacto, Y sí. más que, y no recuerdo si era cuando hablaba de que el atleta puede, digamos, presentar la garrocha, encajar en el cajetín y que la garrocha puede tocar más allá. ¿A eso se refería? Sí, a eso. Exacto, sí. Ah, ya. Sí, que cuando tú encajas la garrocha, estás realizando el intento y la garrocha al doblarse toca más allá de la línea cero, que sería ya el colchonetón. Eso no necesariamente va a ser un motivo de nulo cuando estés realizando el intento, al pasar la varilla. Solo siempre y cuando pase el punto cero. La elevación del garrochista no importa. Sí, básicamente
Exacto, el garrochista puede pasar, puede despegar, ¿sí? Y puede volver hacia atrás. En tanto y en cuanto con ninguna parte del cuerpo o de la garrocha toque más allá de la línea cero sin antes haber traspasado la varilla, ¿sí? ¿Sí? Solamente en esos casos no es nulo. Si tocó con cualquier parte del cuerpo o la garrocha más allá de la zona de la línea cero, colchón y demás, sin antes pasar la varilla, sería un nulo. Obviamente que no se considera nula si la toca con el doblez de la garrocha, así cuando se dobla. ¿Está? ¿Está bien? Correcto, Diego. Muchas gracias. Melvin, una pregunta de marcha. ¿Cuándo un marchista se envía a la zona de penalización? Cuando hay, acuérdense que puede haber o no puede haber zona de penalización. Se puede decir por X motivo que no haya zona de penalización. Ahora, si la hay, ¿cuándo se lo envía? Cuando recibe tres pedidos de descalificación, es decir, tres tarjetas rojas de tres jueces diferentes. Básicamente, esa es la respuesta. Y a la cuarta queda descalificado, obviamente. En el caso de que un atleta diga malas palabras en una prueba de campo, ¿qué acción tomar? El juez árbitro hacia el atleta. ¿Amerita tarjeta? Eh, Usualmente sí, es una conducta inapropiada. Y depende del tipo de insulto hacia quien esté dirigido y la persistencia en el insulto, podría llegar a meritar inclusive, si es muy violento, una tarjeta roja, ¿por qué no? O una segunda amarilla y una tarjeta roja posterior. Acuérdense que como jueces, una de las obligaciones que tenemos es actuar con templanza y con empatía. Tenemos que poder entender que a veces los atletas están en situaciones de muchos nervios, ¿sí? En 10 segundos tienen que decidir lo que entrenaron durante años, en muchos casos. Entonces, teniendo esa templanza y no dejando traspasar el límite de la falta de respeto, tenemos que tratar de hacer equilibrio en esos casos. No sé si me explico. Sí, Ariel, es lo que acabo de decir básicamente. Si se putea a sí mismo no está bueno, ¿sí? Yo me acercaría y le diría que trate de no hacerlo porque está siendo grabado, etcétera, pero en lo personal, si no es agresivo hacia los demás, etcétera, no iría por una tarjeta amarilla en ese caso. Yo, ¿sí? Sí, lo de Garrocha, Mirta. Si toca el colchón más allá de la línea cero, la línea de 1 centímetro que se traza inclusive por arriba de la colchoneta, ¿sí? Si se toca el colchón con cualquier parte de la garrocha o, o del cuerpo del atleta sin antes traspasar la varilla, es nulo. Diego, en Tokio 25 nos puede indicar cuál fue tu rol. Arranquemos por Marcia, porque Marcia dio jabalín y justamente fue, el árbitro de la final de lanzamiento de jabalín a mujeres, que fue una prueba espectacular. Aparte de otras incumbencias que tuvo, pero esa prueba fue muy, muy linda y emotiva para el área sudamericana. En el caso particular mío, se me asignaron, todo lo que fueron saltos, horizontales, salto largo y salto triple, en las clasificaciones y en las finales. Y tuve algunas participaciones en algunos eventos individuales de pruebas combinadas y después tuvimos asignaciones también junto a Marcia en relevos y algunas otras cosas más, ¿sí? Pero puntualmente lo que más estuve fue en saltos horizontales, varones, masculino y femenino. Bien, ¿alguna pregunta más? Diego, Sí, Diego, me genera una duda o más bien una curiosidad el cambio ese en el que toque cualquier objeto en los lanzamientos, la 32.16, ¿cómo surgió esa regla? ¿Qué objeto podría tocar? un cartel. Porque estamos más allá de la jaula, ¿no? Rebota en un cartel de los de marcas del De evento los y le indicadores ingresan. o alguna cosa de esa, a eso se refiere más o menos, ¿no? Que toque algo y que vuelva y que caiga en zona. Exacto, Es- también es- puede ser una es- persona, cosa que no recomiendo que pase. Si no, uno está yendo con no, una no, no, persona, rebota y cae en seguro la no zona. rebote. Claro, pero también Seguro no. podría ser eso.
porque no lo estaba asociando cómo había salido, porque cuando ya se fue, en comba no te hace No, pero si un querés en un disco. torneo podemos probar, te parás en la zona de caída y te muestro No, cómo es. no, tranqui, tranqui. Bien, ¿algo más? Si no, en el chat nada más, ¿no? El cable, oh, sí, el cable de cámara aérea, ese trajo varios problemas. Ahí José Manuel pone en el chat, ¿vieron la cámara aérea de los lanzamientos largos, que es la cámara que se mueve en cruz por arriba de todo del estadio y sigue los lanzamientos y demás? Ha pasado en algunos eventos. Recuerdo el Mundial de Oregon, le pasó a un compañero nuestro, a nuestro mentor, a Gio, que él estaba en un lanzamiento de martillo y el martillo tocó el cable de la zona de donde van las cámaras y cayó en la zona de caída. Eso le pasó en el Mundial a Gio como árbitro en martillo varones, creo que había sido, si mal no recuerdo. Pero sí puede pasar. Igual yo creo, volviendo a lo tuyo, Héctor, que esto apunta más a objetos más de estilo de cartelería, ¿sí? Que generen un rebote y que el implemento caiga en la zona adecuadamente. ¿Sí? Se ajusta más a eso. Bien, gracias. Bien, gente, bueno, del lado nuestro, llegamos hoy en un momento a tener 250 participantes, la verdad que fantástico, dos jornadas, una de 300, otra de 250, es muy, muy, muy positivo para nuestra área sudamericana. Como decía al inicio el profesor Escarpín, el interés que demuestran nos hace dar más ganas de seguir con estos incentivos y particularmente cuando se puede transmitir conocimientos y sobre todo experiencias, es fantástico, ¿sí? Por eso los invito a seguir estudiando, a seguir capacitándose y cuando estén en algún evento que vean que pasa algo que pueda ser trascendental, explicar y demás, abiertamente podemos generar actividades para desarrollar el área técnica de atletismo sudamericano, que particularmente es buena, ¿sí? Es muy buena a pesar de los escasos recursos que muchos países tenemos. Así que, bueno, gracias a todos por la predisposición y Marcia, te toca hacer el cierre, todo tuyo. Bien, muchas gracias a todos. Gracias por la atención prestada en estos días. Es harta información y el tema es que es constante. Entonces, invitarlos siempre a seguir actualizándose, a no cerrarse en, bueno, hace, no sé, Diego y Marcia hace 3 meses hablaron de esto y quizás en 3 meses más va a cambiar. Entonces, estar siempre ahí firme, aprendiendo al detalle. Bueno, gente, estén atentos porque les va a mandar Claudia seguramente los links de descarga de videos y nada, ya los que nos conocemos todos, a disposición plena para lo que podamos intercambiar, ¿sí? Y escucharlos también en todas las novedades que puedan tener. Sí, a ver, paren que hay una mano levantada tardía. Ruth, no sé si quieres decir algo. Ruth, bueno, Ruth bajó la mano. Bien. Bueno, gente, muchas gracias por el interés, en serio. Nos estamos viendo en algún torneo, ¿sí? Chau a Gracias a todos. ustedes. Nos Muchas vemos en Panamá. gracias, gente. Gracias a Gracias. todos. Muchas Buenas gracias. noches. Chao, Chao, chao. chao. Chao, gracias, que Muchas estén muy bien. gracias, Estamos juez Dadín, Gracias. Marcia, un Listo. gustazo. Abrazo. Gracias. Marcia también, muy bien. Todo Gracias, muy bien. Marcia. Ecuador. Gracias, gracias, Marcia. Grande, Diego. Chau. Ahí la Chau, corto que juez. tengo hambre, tengo que ir a cenar. Chau. Nos vemos. Viste, tenés hinchada, Chau, chau, amigo. chau, 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 chau. Chao. Chau, chau. Uy, qué